Bueno, empezamos este bloque 2 con la participación de la profesora Carmen María Herrera Mejía y el profesor Luis Antonio Lubiano. La profesora Carmen María presenta el trabajo, experiencias y resultados sobre la enseñanza del dibujo figurativo y abstracto a través del uso de las tecnologías. Profesora, por favor, adelante. Gracias. ¿Ya se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, pues muy agradecida de estar aquí. Tanto yo como el maestro Luis Antonio Lubiano Flores, pues tenemos el gusto de impartir la asignatura de dibujo 2 en la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Él trabaja también en otros planteles, pero ahorita venimos en representación del plantel 8. Y pues bueno, coincidimos en el diplomado precisamente en utilizar, abordar el mismo tema porque ahorita ya lo van a ver, es un tema importante e indispensable para la enseñanza del dibujo. Entonces, pues bueno, les voy a comentar un poquito cómo fue esta experiencia. Ahí está. Bien, este trabajo que hicimos, pues bueno, muestra los resultados de la estrategia que nosotros diseñamos para enseñar el tema del dibujo figurativo y el dibujo abstracto. Y bueno, obviamente lo aplicamos nosotros con los alumnos que toman la asignatura de dibujo 2 en el cuarto año de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Primero, para darles un poquito de contexto, dibujar es una amplia gama de posibilidades de expresión y de representación. El dibujo nos va a dar posibilidades de representación, de expresión diversas. No, cuando nosotros hablamos de dibujo, no es siempre realizar las cosas fotográficamente. Ahorita lo vamos a ver. Por eso es que este tema es tan importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la necesidad de comunicación que tengamos, es que nosotros pues vamos a abordar las temáticas de dibujo o las representaciones de alguna manera. Y obviamente, pues esto es un proceso intelectual. Y al ser un proceso intelectual, pues tenemos que hacerle ver a los chicos que su trabajo tiene que ser parte de este proceso intelectual y que es un aprendizaje. Y que no solamente cuando tú realizas un dibujo que quede perfectamente realizado fotográficamente una imagen representada, es que el dibujo está bien hecho. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque muchos de ellos entonces se dan cuenta que hay muchas más posibilidades de expresión dentro del dibujo. Este tema pues nos ayudó a construir y deconstruir las diversas formas de expresión que pueden tener los chicos y lo importante es que los estudiantes comprendan este proceso de abstracción de la imagen como una vía de representación gráfica. Para que los alumnos lleguen a un proceso de abstracción, a hacer una imagen abstracta, es porque entendieron precisamente cómo se compone, aprendieron de ella y después la deconstruyeron. Y esto es lo bonito de este tema. Esto es un proceso intelectual y como dice Arnhem, este proceso elabora perceptos en forma mecánica y el proceso artístico se basa en la percepción, en la intuición, el sentimiento, etcétera. Y entonces vamos a ver que nosotros podemos tener imágenes que estén hechas para representar científicamente algo o imágenes que estén hechas exclusivamente para expresar emociones, sentimientos, sensaciones. Y eso es lo bonito del tema y la importancia. ¿Por qué? Pues porque ellos van a partir de la asignatura de dibujo 2, van a decidir, dependiendo del tipo de comunicación que ellos tengan que hacer, si van a utilizar una imagen en mímesis o una imagen abstracta. Bien, la estrategia se basó en lo siguiente, en que los estudiantes trabajaran en inicio con técnicas tradicionales de dibujo. Nosotros no podemos dejar, a pesar de la cuestión tecnológica, no podemos dejar que los alumnos dibujen, dejen de dibujar, vamos. Los alumnos tienen que seguir dibujando, tienen que seguir desarrollando las habilidades psicomotrices que les da el dibujo, las habilidades de observación, de percepción, de sentido del espacio, etcétera. Y obviamente, pues bueno, nosotros utilizamos lo que es el aula invertida para poder trabajar con ellos. Se trabajó con videos, con información que ya estaba en las aulas de Classroom, en nuestras clases se trabajó con ellos y se utilizaron plataformas educativas como Moodle y Classroom. En ambas plataformas, el maestro Luis Antonio trabaja en Moodle, yo trabajo en Classroom y obviamente esto nos ayudó a este proceso educativo del aula invertida porque nos permitió tener ahí los materiales que los chicos podían estar consultando en cualquier momento para trabajar.
Al hacer este ejercicio, pues ellos comprendieron la diferencia entre una representación figurativa, que es mimética, como la del ratoncito que está aquí, que es tratando de buscar todos los elementos especiales y esenciales de la imagen, y una abstracta, que es la cuestión de síntesis, que es donde ya vamos alejándonos de lo que es la imagen con todos los detalles capturados con la mayor fidelidad, y nos vamos desprendiendo de esa fidelidad y vamos poniendo los elementos que son los más significativos, pero que no necesariamente tienen el todo del animal. Vamos a suponer que al ratoncito, pues si le quito los pelos sigue siendo ratón, si le quito el bigote también, pero no le puedo quitar las grandes orejas, no le puedo quitar la cola, no le puedo quitar a lo mejor la forma de la cara. Y eso es una abstracción. Y estos ejercicios les sirven a los chicos ¿para qué? Para entender cómo pasamos de esto a través de la estilización, que ya es darle un sentido un poco más artístico, un poco más si lo quiero llevar hacia un cómic o si lo quiero llevar hacia un dibujo de manga o si lo quiero hacer estilo barroco o si lo quiero hacer estilo renacentista, esto ya hablamos de una estilización y cómo a partir de eso se llega a una imagen en donde con la menor cantidad de elementos se representa la expresividad mayor del objeto a representar. Y este proceso, pues cuando lo platicamos es muy complicado. Cuando los jóvenes lo practican, pues no es tan complicado. Y cada una de estas imágenes tiene su valor. Si yo no sé dibujar exactamente así, pues no hay ningún problema. A lo mejor tú te vas a hacer una estilización o te vas directamente a una abstracción en donde estés trabajando solamente con color, con textura, con forma, y eso despierta la sensibilidad y la representación de emociones, sensaciones de los alumnos. Retomando estos conceptos de figuración, mímesis, estilización y abstracción, pues ellos hicieron sus dibujos y pasaron de lo que es la mímesis, el dibujar el animal completamente parecido al objeto real, a llegar a un proceso de abstracción. Y si alguien quiere consultar aquí en el QR, ¿dónde aplicamos la tecnología? Pues aparte del uso del aula invertida, para socializarlo, para que ellos aparte trabajaran cómo van a entregar este proyecto y que se entienda todo el proceso, hicieron una infografía en 360 grados y utilizamos esta aplicación de Kula. Es una aplicación sencilla, rápida, que en una clase nos dio tiempo de indicárselas, de explicarles cómo utilizarla. Les dimos la plantilla para que la pudieran trabajar y la idea es de que ellos llevaran su proceso de abstracción, que lo explicaran en imágenes a partir de esta información del código QR. Es una aplicación en la que puedes entrar, no necesitas descargar nada, cualquier persona lo puede ver, y ellos diseñaban su propia presentación en 360 grados. Y la experiencia que tuvieron pues fue muy satisfactoria, les gustó mucho y ahorita vamos a ver esos resultados. La secuencia didáctica que propusimos, pues bueno, nos dijo, está en dos momentos. Uno, que fueron en 3 sesiones las características representativas de lo que es mímesis y síntesis, y en el momento 2, el uso ya de la tecnología para socializar o para hacer un resumen de este proceso que ellos llevaron a cabo, y es obviamente a través de un código QR que ellos también les enseñamos cómo podían generar este código de acceso, y es donde ellos ya desarrollaron la parte tecnológica. Esta es la secuencia didáctica a grandes, un poco resumida, en donde se trabajó el dibujo figurativo, la estilización, el dibujo abstracto y después la generación de la infografía. Para esto nosotros utilizamos 4 clases, 4 sesiones de 50 minutos. Obviamente estamos hablando del trabajo que se hace en aula, de revisiones, de retroalimentación y de explicaciones. Ellos tuvieron que invertir un poquito más de tiempo como tarea en clase, ¿no? Fuera de clase, perdón. Los resultados de las actividades utilizando esta secuencia didáctica fueron muy alentadores y pues nosotros destacamos lo que vimos, que comprendieron el tema, lo comprendieron a la perfección, desarrollaron sus habilidades en el dibujo porque siguieron dibujando y integraron recursos tecnológicos, lo cual para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque de repente a veces en dibujo dices, bueno, ya aprendí dibujo, pero ¿de qué otra manera podemos nosotros apoyar a los jóvenes para que no solamente los conocimientos de dibujo les sirvan para dibujar, sino que los puedan aplicar en otras asignaturas? Y la idea de que hicieran esta infografía creativa en 360 grados, pues era eso, que ellos lo pudieran aplicar en otras asignaturas. Y bueno, los estudiantes manifestaron que estos recursos no solo les servían para esa actividad, sino que tenían una aplicación en otras asignaturas y en su vida cotidiana incluso.
nosotros hicimos un formulario al final de la actividad en donde les preguntamos, participaron 208 alumnos que fueron los que entregaron todas las actividades completitas y en este formulario se les hicieron unas preguntas y aquí tenemos algunas. Por ejemplo, los ejercicios realizados te permitieron comprender el tema de representaciones figurativas y abstractas y los alumnos que lo contestaron de manera anónima contestaron el 97% que sí. O sea, verificamos que nuestra estrategia pues sí sirvió para comprender el tema. Si esto se podía aplicar, por ejemplo, en otras asignaturas o en la vida cotidiana, y el 92% manifestó que sí, que esto era utilizable. Incluso se les puso una pregunta, ¿no? De acuerdo a la respuesta anterior, explican cuáles sí y responden si no, por qué no. Y en algunas respuestas aquí vemos cómo los alumnos manifiestan que sí les sirvió. Incluso la chica de abajo dice, sí, de hecho a mi hermana apenas le dejaron hacer una infografía y yo le dije cómo hacerla, ¿no? Y lo aplicaron incluso para ayudarle en el trabajo con otra asignatura. Y aquí vemos, bueno, ellos incluso pusieron algunas respuestas ahí que no estaban, los teníamos cerrado así, no algunas veces en algunas cosas, y ellos agregaron unas más, lo cual también nos dio la posibilidad de entender que a veces los chicos no tienen muy claro exactamente qué tanta función le pueden dar a esta tecnología que aprendieron, pero le dan una posibilidad, como decirle, le doy el beneficio de la duda de que si a lo mejor ahorita no entiendo dónde lo puedo poner, lo pueda yo utilizar de manera posterior. Y finalmente, pues bueno, lo que nosotros observamos con esto es que los jóvenes manifestaron mucho entusiasmo a la hora de ver sus infografías en 360 grados. Ellos se sintieron satisfechos del trabajo que se realizó. Fue una actividad que a nosotros nos retroalimentó mucho en la cuestión de que cómo podemos dar una diversidad a la enseñanza del dibujo, que no sea una cuestión de que tengamos siempre que llevarlos por el camino artístico, sino que tenemos esta posibilidad de que estos chicos aprendan también a través del dibujo otras habilidades que desarrollen otras cuestiones importantes para su vida cotidiana y su vida futura. Y pues bueno, les agradecemos mucho, sobre todo la oportunidad en el diplomado y en estos foros de poder mostrar nuestros trabajos y que podamos nosotros, pues tener un foro en donde podamos nosotros expresar lo que trabajamos en el aula. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Agradecemos tanto el aplauso como su participación. Le pediría no, si nos puede permanecer aquí en el estrado para poder hacerle algunas preguntas. ¿Alguien que quisiera participar? Sí, Gustavo. Pues felicitarla porque la experiencia que nos está compartiendo, la verdad que se ve muy interesante cómo logran integrar los objetivos y las actividades. Verdaderamente está muy interesante la experiencia. Y también algo que resulta interesante es el resultado final, ¿no? Cómo ellos lo perciben y cómo también ellos sienten que les puede servir de algo. Me gustaría saber si nos puede contar un poco más sobre los instrumentos de evaluación que utilizaron, porque al final pues nos mostraba como desde su percepción y algo que se vuelve interesante también es cómo logramos formalizar estos resultados. No sé si nos pueda comentar algo sobre Sí, claro. Bueno, se trabajó obviamente con Sí, rúbrica. puede pasarse de aquel lado para que Claro, perdón. siga en la cámara. Yo me bajé por apagar el temporizador del nervio y ya no continué. Sí, se trabajó. Lo que comentaban las maestras de educación estética es el problema que tenemos en dibujo. En dibujo es muy subjetiva la evaluación, ¿no? Y siempre piensan los jóvenes que a lo mejor evaluamos porque me gustó o no me gustó. Entonces es muy importante el que tengamos el manejo de rúbricas, el que les demos en este proceso fue una evaluación sumativa, pero se fue también dando una retroalimentación a través del proceso que ellos llevaron en su trabajo. Utilizamos el Classroom incluso para darles retroalimentación, decirles van así, van acá, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro, dudas que tuvieran sobre cuestión tecnológica. Y en las rúbricas tenemos que ser como muy puntuales. ¿Qué es lo que estamos evaluando? Hubo una rúbrica para lo que es el trabajo de dibujo, porque no lo podemos
embarrar también con el trabajo de uso de tecnología. O sea, ¿cómo hicieron ustedes su trabajo de dibujo? ¿Desarrollaron bien su proceso de síntesis? ¿Utilizaron adecuadamente las técnicas de dibujo tradicional? ¿Si se apegaron a los pasos del proceso de síntesis, etcétera? Y segundo, ¿cómo ya desarrollaron su infografía en 360 grados, ¿no? Si utilizaron adecuadamente la tecnología, si lo entregaron en tiempo y forma, y, por ejemplo, ver que los jóvenes lo presentaran también, porque esto se presentó en una etapa de socialización dentro del Classroom, y en una sesión en especial ellos lo presentaron y finalmente también recibieron la retroalimentación y la evaluación de los compañeros. Entonces hubo también una coevaluación, que nosotros no la tomamos muy en cuenta para calificaciones, porque creemos que yo creo que la cuestión social de decir me bajaron un punto porque tú dijiste o porque tú me evaluaste, pues como que no. Es más bien como entre compañeros decirnos no se entendía o te faltó esto o lo otro. ¿Para qué? Pues para mejorar, para tener un poco la visión de ver cómo yo mi trabajo en relación con otro compañero que lo pueda yo comparar, pero en realidad no utilizamos la coevaluación específicamente para darles un puntaje, una evaluación, sino ya esa nosotros la vimos con relación a incluso cómo ellos dan sus respuestas con los compañeros, etcétera. Pero sí hay que utilizar una rúbrica en especial y por lo menos una para el dibujo tradicional y la otra para la aplicación de tecnologías. Gracias, profesor. Gracias, Gustavo. No sé si alguien más quisiera participar. Sí, profesor. Gracias. Gracias. Maestra, una pregunta. Bueno, usted mencionó que la importancia del dibujo, de seguir dibujando, aun cuando existen otras tecnologías actualmente. Si nos pudieran dar un poquito más en el tema, ¿por qué la importancia del dibujo? Porque creo que en general la educación estética artística, el dibujo, toda la cuestión relacionada más hacia el arte, a veces parece que no, o sea, como que en un común no se tiene entendido para qué sirve, ¿no? Entonces, si nos pudiera ahondar en eso y cómo lo relacionó con el uso de las tecnologías. Muchas gracias. Claro. Bueno, dibujo es la respuesta que le tenemos que dar siempre al inicio del ciclo escolar. ¿Y para qué estoy tomando dibujo? Porque aparte es una asignatura que nosotros tenemos que es obligatoria. No es de que yo la escogí como a lo mejor alguna estética, sino que esa la tengo que llevar. Entonces, ¿de qué me va a servir, no? Entonces, dibujo, pues estamos hablando de comunicación, estamos hablando de expresión, pero también estamos hablando de una asignatura que te permite desarrollar habilidades psicomotrices finas, de percepción, de observación, de manejo de instrumentos, herramientas, materiales. También lleva una cuestión disciplinaria de llevar un proceso, de decir, bueno, tengo que, si voy a aplicar un color, pues tiene una lógica, no es nada más agarrar y pintar, o poner el color, sino tengo que poner quizá primero un color, después otro para alcanzar cierta tonalidad. Todo esto se les explica a los jóvenes que no es una cuestión que lo vayas a usar a lo mejor todos los días, pero sí. ¿Por qué? Pues porque todos los días nosotros trazamos una ruta para llegar a un lugar de trabajo, para llegar a un salón, y ese trazo mental que estamos haciendo es una cuestión de observación, percepción de espacios, y estamos dibujando mentalmente. Eso es para una cuestión. Y la otra, estamos llenos de cuestiones de información visual. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta comunicación visual como la actual. Y nuestros jóvenes están expuestos a todo tipo de bombardeo de imágenes, incluso, por ejemplo, las imágenes miméticas o abstractas, ¿en qué momento se pueden utilizar? Si voy a hacer uso del dibujo para la ciencia, ¿qué tipo de ilustraciones tengo que hacer? Porque a lo mejor yo voy a ilustrar un libro que hable de anatomía y pongo unas imágenes de un pintor que me encanta, pero es abstracto, pero no estoy explicando lo que yo estoy necesitando. Entonces ellos también tienen que saber esta información que me llega, qué es lo que estoy viendo y cómo lo debo utilizar. Y finalmente la ciencia pues va a depender de la observación. Es una parte del método científico y si los jóvenes no observan, no van a poder entender su mundo. Y el dibujo es una de las pocas disciplinas que ayudan a los jóvenes a desarrollar esta cuestión de la observación. No puedes dibujar bien
si no observas. Y cuando observas, estás conociendo y estás aprendiendo. Cuando tú tienes un animalito y lo empiezas a dibujar, te das cuenta, pues tiene pelitos, tiene manchitas, tiene rayitas, tiene este tamaño, cómo es la articulación de su pierna y estás aprendiendo sin querer anatomía y estás aprendiendo sin querer la forma en la cómo se mueve ese animal, cómo se reproduce. ¿Por qué? Porque lo estás observando. Y entonces en eso radica la importancia del dibujo. Y con relación a las tecnologías, pues creo que más bien, en lugar de decir no lo vamos a usar, es ver cómo las podemos hacer aliadas. Actualmente las tabletas electrónicas, muchos jóvenes ya llegan incluso con su tableta y nos dicen, oye, ¿puedo dibujar con la tableta electrónica? Sí, pero importante que conozcas herramientas y metodologías del dibujo tradicional. ¿Para qué? Pues para que te ayude yo a desarrollar estas cuestiones motrices que son sumamente importantes. Y segundo, pues bueno, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que podemos decir ahora, pues es que ya si yo le digo a la máquina, le dicto cómo quiero una imagen, ya tengo el resultado, pues nosotros lo podemos ver también como un aliado, ¿no? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué estilo le vas a dar? ¿Qué colores? ¿Qué formas? Pero primero tienes que educarte en el dibujo para después saber qué pedirle a la máquina para que te dé el resultado que tú quieres. Y después a lo mejor ya tienes eso como un boceto y ahora tú dibújalo, ahora tú hazlo. Entonces, creo que si nosotros nos ponemos en el lado de que estas tecnologías las podemos usar a nuestro favor para más bien capturar a lo mejor la atención de los alumnos o darles una salida posible a las herramientas que tienen, creo que van a seguir ellos desarrollando las habilidades para las que fueron creada esta disciplina, ¿no? Muchas gracias, profesores. Tenemos un poco de tiempo, digo, la participación ha sido muy interesante. Si alguien quisiera tener alguna pregunta adicional, ¿no? Bien, pues justamente me gustaría, si me lo permite, como un poco de cierre, esto que comentaba sobre que tienen que aprender a dibujar. Si no, ¿cómo le digo a la inteligencia artificial que haga? Tengo que enseñarles tecnología porque si no, ¿cómo me voy a proyectar yo más allá de mis límites? Lo que hablaban en la mañana sobre la tecnogénesis. Tenemos que avanzar con la tecnología. Exacto. Y esto que decía de la heteroevaluación, bastante atinado, lo que sí yo me atrevería a recomendar o comentar en el sentido es, no les quitamos puntos, pero sí les podemos dar puntos, porque en un momento dado, si el alumno está haciendo una buena aportación, es un Claro. buen momento para tomarlo en cuenta y hacérselo saber para que ellos mismos se vayan realimentando positivamente. Claro. Pues sin duda han sido un grupo de participaciones muy interesantes y pues les pediré un aplauso para la profesora, con lo cual cerraríamos Gracias. su participación. Muchas gracias, profesora, excelente trabajo. Bien.